Y ok, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Me dicen si se traba algo porque estoy aquí en la facultad y estoy con el wifi de la facultad. Para el de aquí de la Secretaría Académica. Bueno, estuvimos hablando el día de ayer acerca de la función de los carbohidratos. Mencionamos que hay múltiples funciones que tienen los carbohidratos. Mencionamos de las más conocidas, por ejemplo, de ser una fuente energética. Aquí con respecto a ser una fuente energética hay que entender algo. Los carbohidratos no son la molécula energética, no lo son. La molécula energética es el ATP, ¿de acuerdo? Que es el ATP, el adenosín trifosfato, el ATP. Y el ATP, que es adenosín trifosfato, por definición, es la moneda de intercambio energético de todos los sistemas biológicos. La moneda de intercambio energético de todos los sistemas biológicos. Pero una cosa es bien importante. Los carbohidratos no son el ATP. Los carbohidratos no se convierten en ATP. ¿Por qué? Porque hay muchos que pueden pensar y decir, ah, como los carbohidratos son la fuente energética, quiere decir que los carbohidratos son la fuente, es la energía. No, no. Los carbohidratos no son el ATP. La fuente energética, la molécula energética es ATP. Sin embargo, niños, hay dos procesos fundamentales que forman al ATP. Uno se llama FAS y el otro se llama FO. ¿Qué es la FAS? FAS, fosforilación a nivel de sustrato. ¿Y qué es la FO? Fosforilación oxidativa. Entonces, ¿cuáles son los dos procesos que activan o que forman el ATP? La fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que los carbohidratos son la fuente energética si la molécula energética es ATP? Bueno, cuando yo agarro a un carbohidrato y lo metabolizo, la metabolización de este carbohidrato activa a vías que activan a la fosforilación oxidativa y a la fosforilación a nivel de sustrato. De tal manera que si tú agarras a los carbohidratos y los metabolizas, estás activando ¿a quién? A la FAS y a la FO. Y al activar a la FAS y a la FO, ¿qué van a hacer la FAS y qué va a hacer la FO? Van a formar ¿qué? ATP. Entonces, básicamente, los carbohidratos serían combustibles para activar ¿a quién? A la FAS y a la FO. Y al activar a la FAS y a la FO, se está formando ¿a quién? Al ATP. Pero si ustedes entienden esta diferencia, los carbohidratos no se están convirtiendo ¿en quién? En el ATP. Ni los carbohidratos son la molécula energética. Simplemente los carbohidratos que son el combustible para que se active ¿a quién? A la FAS y a la FO. Y al activarse a la FAS y activarse a la FO, estas van a formar ¿a quién? Al ATP. ¿Me explico o no me explico? Entonces,
no existe esta interconversión de decir los carbohidratos se están convirtiendo en, ¿cómo se llama? En glucosa, en ATP. No, los carbohidratos no se están convirtiendo en ATP. Los carbohidratos no son la molécula energética tampoco. Lo que pasa es que al metabolizar a los carbohidratos, se están activando a las vías que van a formar a quién, al ATP. Para empezar, el ATP es un nucleótido y los carbohidratos son carbohidratos y los nucleótidos no son los mismos que carbohidratos. O sea, desde el punto de vista bioquímico, una cosa es un nucleótido y una cosa es un carbohidrato. Y el ATP es un nucleótido, no un carbohidrato. Sí, pero yo te estoy diciendo que los ATP no se están convirtiendo en los carbohidratos no se están convirtiendo en ATP. O sea, los ATP se están formando por otras vías metabólicas llamadas FAS y FOS. Nada más de que para activar esas vías se ocupa destruir a quienes, a los carbohidratos. Ahora sí, si yo tengo carbohidratos y tengo carbohidratos para destruir, voy a activar de manera indirecta a la FAS y a la FO. Y al activarlas, entonces empieza a generar mucho que ATP. Por eso les dije, ¿qué son los carbohidratos? Son combustibles para la formación de ATP, pero son combustibles, no son las moléculas energéticas. Bueno, los carbohidratos, niños, los carbohidratos les dije que se podían clasificar de acuerdo al número de residuos de azúcares. Y con base al número de residuos de azúcares, yo les dije que había monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos eran aquellos que tenían un residuo de azúcar y que estos monosacáridos que tienen un residuo de azúcar se podían clasificar de acuerdo al número de carbonos que tenía ese residuo de azúcar. Entriosas, tetrosas, pentosas, hexosas y las que sigan. Y les dije que de estas, las de tipo hexosas son los carbohidratos que más conocemos de tipo monosacáridos, porque son los monosacáridos de tipo hexosa más importantes para el metabolismo de la célula, que era glucosa, galactosa y fructuosa. ¿Se acuerdan? Pero también les mencioné que hay unas pentosas muy importantes, unos monosacáridos de tipo pentosas muy importantes, como sería la ribosa y la desoxirribosa por su importancia en la síntesis de ácidos nucleicos. Pero les dije que estos monosacáridos de tipo hexosa se podían unir entre sí para formar oligosacáridos. Que los oligosacáridos les dije que eran carbohidratos que tenían entre 2 a 10 residuos de azúcares, ¿de acuerdo? Y que de estos, los más importantes eran los que tenían 2 residuos de azúcares, que eran los disacáridos. Aunque hay trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, sí, pero los más importantes son los que son de 2, los disacáridos. Y que estos disacáridos, les dije que habían 3. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 disacáridos que les dije? La lactosa, maltosa y sacarosa. y sacarosa. Y que los 3 tenían como número 1 azúcar, glucosa. Y el segundo azúcar era el que los iba a diferenciar. La lactosa, por ejemplo, era la glucosa más galactosa. La maltosa era glucosa más glucosa. Y la sacarosa, glucosa más fructuosa. La lactosa la dijimos que la íbamos a encontrar en todo lo que es leches y derivados lácteos. La sacarosa en todo lo que vendría siendo frutas, cañas. Y la maltosa les dije que no se obtiene como tal así, sino que se obtiene como un producto de la degradación del almidón. ¿Vale? Bueno, teniendo en cuenta esto, yo les dije
que estos disacáridos que nosotros consumimos van a degradarse por un grupo de enzimas que se llaman disacaridasas. Pues claro, ¿no? ¿Qué es la lactosa, la maltosa y la sacarosa? Disacáridos. Las enzimas que destruyen a los disacáridos se llaman disacaridasas. Disacaridasas. Obviamente, hay 3 disacaridasas. Una para destruir cada disacárido. La lactasa, la maltasa y la sacarasa. Empiecen de naco. Lactasa, maltasa y sacarasa. ¿Quién destruye a la lactosa? La lactasa. ¿Quién destruye la maltosa? La maltasa. ¿Y quién destruye a la sacarosa? La sacarasa. ¿Qué es la lactasa, la maltasa y la sacarasa? Son disacaridasas. ¿Vale? Y esto es importante porque cuando la lactasa ataca a la lactosa, la divide en sus 2 monosacáridos. ¿Cuáles 2 monosacáridos? Glucosa más galactosa. Cuando la sacarasa destruye a la sacarosa, la convierte en sus 2 monosacáridos, glucosa más fructuosa. Y cuando la maltasa ataca a la maltosa, la divide en sus 2 monosacáridos, glucosa más glucosa. Eso es importante porque también, por ejemplo, ya ven que venden la leche deslactosada. Y si ustedes han probado la leche deslactosada, sabe muy diferente a la leche entera. Por la pequeña y sencilla razón que la leche entera tiene lactosa y la leche deslactosada ya no tiene lactosa. Tiene glucosa más galactosa, pero separadas. Y por eso es que el sabor es completamente distinto, porque ellos ya no tienen lactosa. Tienen glucosa más galactosa por separado, no lactosa. Porque precisamente está deslactosada, ¿no? Ahora, pero les dije también que los carbohidratos se pueden unir entre ellos para formar a los polisacáridos. No tengo sentido del gusto. Los disacáridos, estos se pueden unir y formar polisacáridos. Que les dije que los polisacáridos van a tener de 11 residuos en adelante de azúcares. Y que estos podían ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Aquellos que son de un mismo tipo de residuo de azúcar y aquellos que son de 2 o más tipos de residuos de azúcares, ¿vale? Entonces tenemos heteropolisacáridos y homopolisacáridos. Y yo les mencioné algunos homopolisacáridos muy importantes, como era el glucógeno, el almidón y la celulosa. Que si ustedes recuerdan, les dije que todos ellos eran glucosas, puras glucosas unidas entre ellas en enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 que eran lineales y ramificados, y que en el caso específico de la celulosa eran uniones de tipo beta 1,4. Entonces ahí teníamos algunos heteropolisacáridos. Bueno, niños, de que les comento una cosa también, que cuando nosotros consumimos carbohidratos, al igual que las proteínas, ¿se acuerdan cómo se absorbían las proteínas? Como sus elementos estructurales más básicos. ¿Cuáles eran esos elementos estructurales más básicos? Los aminoácidos. Los carbohidratos, cuando nosotros consumimos carbohidratos, también se van a absorber únicamente como sus elementos estructurales más básicos. Y los elementos estructurales más básicos es monosacáridos. Entonces, ¿cómo vamos a absorber nosotros a todos los carbohidratos? Como monosacáridos. Quiere decir entonces que todos los carbohidratos que nosotros consumimos, la única forma de absorberlos es como monosacáridos. O sea, nuestro intestino puede absorber que glucosa, galactosa y fructuosa.
¿Me explico? Entonces, ¿cómo vamos a absorber a los carbohidratos? Como monosacáridos, glucosa, galactosa y fructuosa. Pero déjenles digo una cosa también. Nosotros vamos a absorber glucosa, galactosa y fructuosa, pero, pero, en nuestras células, la galactosa y la galactosa y la fructuosa se convierten a glucosa. Insisto, nosotros vamos a absorber glucosas, galactosas y fructuosas, pero en nuestras células, las galactosas y las fructuosas se convierten a glucosas. Dicho esto, les pregunto, entonces, prácticamente todos nuestros carbohidratos, ¿en qué se terminan convirtiendo? Glucosa. En glucosas. Por una pequeña razón. La glucosa es una de las moléculas importantísimas de todo el metabolismo de la célula. Y para esto ya les he dicho yo en algunas ocasiones qué es el metabolismo. Y si no se acuerdan, pues ahorita se los recuerdo. Recuerden que el metabolismo es todas las reacciones metabólicas que ocurren al interior de una célula. Todas las reacciones bioquímicas que hay en el interior de una célula. Todas. ¿Cuál? Todas te estoy diciendo. Todas. O sea, se ha dicho de otra manera, todo lo que ocurre al interior de una célula de reacciones, todas esas reacciones se llaman metabolismo. Todo. O sea, ¿qué es el metabolismo? Entonces prácticamente es todo lo que hace una célula, así de simple. ¿Qué es el metabolismo? Todas las reacciones que están al interior de una célula. Todas. Con ellas se hace todo. O sea, lo que se les venga a la mente, todo eso es el metabolismo. Pues déjenles digo una cosa. Prácticamente hay 3 moléculas con las cuales se puede hacer todo el metabolismo de la célula. Y quiero que entiendan a qué me refiero metabolismo. Les dije que es todas las reacciones que hay al interior de una célula. Hay 3 partículas con las que prácticamente se hace todo el metabolismo celular. Dicho de otra manera, hay 3 partículas con las que prácticamente a partir de ellas se producen todas las moléculas que integran el metabolismo celular. ¿Vale? Esas 3 partículas se llaman glucosa, 6-fosfato, obviamente es el nombre completo, glucosa 6-fosfato, piruvato y acetil-CoA. Glucosa, piruvato y acetil-CoA. Niños, con esas 3 cosas, glucosas, piruvatos y acetil-CoA, con esas 3 cosas prácticamente se hace todo el metabolismo celular. Pero déjenles decir una cosa. El acetil-CoA proviene principalmente del piruvato. Y el piruvato proviene principalmente de la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato proviene principalmente de los carbohidratos. Dicho de otra manera, prácticamente los carbohidratos son la pieza fundamental de todo
El metabolismo. Metabolismo. Carbohidratos es igual a metabolismo. Porque los carbohidratos son la fuente principal de glucosa. Y la glucosa es la fuente principal de piruvato. Y piruvato es la fuente principal de acetil-CoA. Y prácticamente con acetil-CoA, piruvato y glucosa se hace todo el metabolismo celular. Todo el metabolismo celular. Entonces, permítanme, les muestro aquí una cosa. Miren, por ejemplo, les dije que el metabolismo celular eran todas las reacciones que hay al interior de una célula, ¿verdad? Estas son todas las reacciones al interior de una célula. Esta no es de una célula. Esto es todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo, en nuestras células. Una célula no tiene todo esto, es imposible. Pero estas son todas las reacciones que ocurren al interior de nuestras células. Eso es el metabolismo. Aquí está más pequeño, más entendible. Pero si ustedes ven, aquí tenemos 3 partículas fundamentales de todo el metabolismo. Miren, número 1, aquí tenemos que, miren, glucosa, ¿lo ven? Número 2, acetil-CoA. Y aquí obviamente nos falta este piruvato. Miren, vean. Prácticamente con estas cosas, glucosas, piruvatos y acetiles-CoAs, se hace todo el metabolismo celular. Yo les dije que cuál es la función de los carbohidratos junto con las glucosas, ser los dadores universales de carbonos para todo el metabolismo, ¿se acuerdan? Entonces, prácticamente, niños, vamos a regresarnos acá arriba. Prácticamente, entonces, los carbohidratos no solamente tienen una función importante para activar vías que produzcan ATP, sino dicho de otras maneras, los carbohidratos se van a utilizar para donar todo lo que tienen para producir todo el metabolismo. Y ya no hablemos de los carbohidratos. Hablemos específicamente ya de glucosa, porque al final de cuentas todos terminan convirtiéndose ¿qué? En glucosa, ¿recuerdan? Al final de cuentas todos terminan convirtiéndose en glucosa. Niños y niñas y niñas. Cuando una glucosa entra a una célula, cuando una glucosa entra a una célula, nunca jamás vuelve a salir esa glucosa. Nunca jamás. Porque literalmente, cuando una glucosa entra a una célula, literalmente esa glucosa no sabe lo que le espera. Literalmente esa glucosa cuando entra a una célula será descuartizada carbono por carbono para donarla a todo el metabolismo. Quien necesita, hay alguien que diga, ocupamos una proteína, un aminoácido y no hay carbonos, agarramos a la glucosa y la descuartizamos y le damos sus carbonos. Cuando alguien dice, oye, ocupamos un lípido pero no hay carbonos, agarramos a la glucosa, la descuartizamos y le damos sus carbonos. Cuando alguien quiere formar un ácido nucleico y no hay carbonos, agarramos a la glucosa, la descuartizamos y le damos sus carbonos. Literalmente, cuando una célula entra, cuando una glucosa entra a una célula, nunca jamás va a salir esa glucosa de esa célula, nunca jamás. La única forma de que esa glucosa salga es como un producto de desecho, como CO2. Y de hecho, es la única forma en que una glucosa sale de una célula.
como un CO2, que es un producto de desecho. Porque esa glucosa entra a la célula y literalmente esa glucosa debe de ser destruida para alimentar a todo el metabolismo. Entonces, entendiendo esto, yo les pregunto, ¿la glucosa será importante para el metabolismo celular? Pues es que dicho de otra manera, ella es el metabolismo celular. O sea, ella tiene que ser destruida para alimentar a todo el metabolismo celular. Lamentablemente, a la glucosa le tocó la peor parte de todas las macromoléculas, porque le tocó a ella ser la fuente de dadora de carbonos para todo el metabolismo. Y no estoy diciendo con esto que la glucosa se está convirtiendo en proteínas, porque eso es una estupidez. Ni estoy diciendo que la glucosa se está convirtiendo en lípidos, porque es otra estupidez. Ni estoy diciendo que la glucosa se está convirtiendo en ácidos nucleicos, porque es otra estupidez. Lo que estoy diciendo es que la glucosa va a ser destruida. Y cuando es destruida, ya no es un carbohidrato, está destruida, su estructura se destruyó. Y los restos que quedaron de ella son utilizados para formar nuevas estructuras. Y esas nuevas estructuras puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido, puede ser una proteína, puede ser un ácido nucleico, pero no es un carbohidrato, porque ojo, al final de cuentas yo les dije de qué están hechos los lípidos, las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De qué están hechos los carbohidratos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Todo está hecho exactamente ¿de qué? De lo mismo. Pero lo que no tienen igual es la estructura. ¿Qué hago yo con la glucosa? La destruyo, pero estoy destruyendo ¿qué en realidad? Su estructura. Y al destruir su estructura, lo que queda de eso no es un carbohidrato ya, porque eso está destruido, su estructura se destruyó. Lo que quedó, lo voy a utilizar para formar nuevas estructuras. ¿Qué estructuras nuevas? Un aminoácido. ¿Qué estructuras nuevas? Un nucleótido. ¿Qué estructuras nuevas? Un ácido graso. Y ahora sí, a partir de esas estructuras que yo forme, puedo formar otras estructuras más sofisticadas, como una proteína, como un ácido nucleico, como un fosfolípido, como un triglicérido. Pero al final de cuentas, para todo eso se va a necesitar carbono. Y la glucosa, lastimosamente y lamentablemente, la glucosa le tocó la peor parte de todo. Porque le tocó ser la molécula que necesita ser que destruida como combustible para que todos tengan elementos para formar sus estructuras. Ahora imagínate, en los pacientes con diabetes, en los pacientes diabéticos, que no pueden meter la glucosa a sus células. Por X o Y razón, no voy a entrar en detalles con ustedes, pero pues no puede meter el paciente por X o por Y razón la glucosa a la célula. De entrada, si no puede meter la glucosa a la célula, yo les pregunto, ¿tendrá alteraciones metabólicas el paciente con diabetes? Oh, claro que sí.
alteraciones metabólicas de todo tipo, de proteína, de lípidos, de ácido nucleico, de todo. Porque prácticamente la molécula que activa todo el metabolismo pues no está. Y obviamente está afectado. Ahora, los carbohidratos son las biomoléculas con más abundancia en la naturaleza. Y más la mitad de todo el carbono orgánico se encuentra en los carbohidratos. Dijimos que es una fuente de carbonos, son precursores de muchas, pues ya les dije, precursor prácticamente de todo, de todas las macromoléculas. Precursores fundamentales, vean, de lípidos, aminoácidos, de ácidos, de todo. Son los precursores los que van a utilizarse y son los que se tienen que sacrificar para alimentar prácticamente al metabolismo celular. Y ahora, yo les pregunto, ¿el ATP no es parte del metabolismo celular? Pues sí. Entonces, inherentemente a destruir a los carbohidratos se activa el metabolismo y como parte de esas vías metabólicas que se activan es la FAS y la FO. Y ahí se obtiene la producción de ATP. ¿Vale? Inherentemente a la destrucción de carbohidratos como sería de glucosa. Ahora, todas las células necesitan entonces, viendo la importancia, todas las células van a necesitar de manera permanente glucosa para vivir. Todas necesitan glucosa para vivir, todas las células. Los valores normales de 80 a 99, nos podemos ir incluso hasta de 60. De 60 a 99 miligramos sobre decilitro son los valores normales de glucosa en sangre. Y esos valores normales de glucosa en sangre se deben de mantener permanentemente para que las glucosas no paren su metabolismo. Ni más ni menos. Si hay menos, está mal. Y si hay más, está mal también. Lo único es para que no haga daño es lo normal, de 60 a 99. Si hay menos, eso se llama hipoglucemia. Si hay más, eso se llama hiperglucemia. Y tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias están mal, no está bien. Y no voy a entrar en detalles por qué, pero está mal. No debe haber ni te vas a morir muy fácil de hipoglucemia, eso sí. Entonces, prácticamente, niños, entonces, ¿qué es un carbohidrato? Ya con todo este rollo que he dicho. Pues mucha controversia. La gente inventa tonterías. Pero lo que sí podemos decir es que son alcoholes polihidroxílicos. Eso es un carbohidrato. Un alcohol polihidroxílico. Y ahí viene. Para ya terminar, vamos a mencionar aquí esto. ¿Por qué la glucosa, la galactosa y la fructuosa son interconvertibles? ¿Qué significa que son interconvertibles? Que se pueden interconvertir entre ellas. ¿Por qué? Bueno, las tres están hechas de los mismos elementos y de las mismas cantidades. Si ustedes me dicen, doctor, ¿cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos tiene la glucosa? Bueno, te respondo. La glucosa tiene 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. Doctor, la galactosa, 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. Doctor, ¿y la fructuosa? 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos.
como ustedes lo pueden ver, los 3 monosacáridos, glucosa, galactosa y fructuosa, tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de oxígenos y la misma cantidad de hidrógeno. Pero aunque tienen la misma cantidad, lo que no tienen igual es la estructura con la que están hechas. Y la estructura hace que sea diferente la glucosa, la galactosa y a la fructuosa. Pero si tienen lo mismo en cantidades igual, pero lo único que no tienen igual es el acomodo, pues ¿qué me cuesta a mí agarrar la galactosa, reorganizarla y convertirla en glucosa? ¿Qué me cuesta a mí agarrar la fructuosa, reorganizarla y convertirla a glucosa? No le voy a quitar nada, no le voy a poner nada. Lo único que tengo que hacer es que reacomodarlos. No voy a agregarles nada, no voy a quitarles nada. Lo único que tengo que hacer es reorganizar la estructura. Y para eso existe un gran número de enzimas que se llaman isomerasas. Isomerasas. ¿Qué significa iso? Igual. Las enzimas isomerasas lo que hacen son rearreglos geométricos, ópticos y estructurales. ¿Qué hacen las isomerasas? Arreglos geométricos, ópticos y estructurales. Yo te pregunto, ¿a la galactosa habrá que agregarle algo o quitarle algo para convertirla en glucosa? No, solamente se ocupa un ¿qué? Rearreglo óptico, geométrico, estructural. Lo mismo es la fructuosa. Pero ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, niños, pues déjenles digo una cosa. La molécula del metabolismo es glucosa y no galactosa. Y las células tan chiquionas que si tú le das galactosa y le dices, oye célula, ahí tienes la galactosa, destrúyela para que alimentes al metabolismo. Y dice la célula, no. Lo que yo utilizo es glucosa, no galactosa. Oye célula, pero tiene 6 carbonos, 6 hidrógenos, 6 carbonos, 6 oxígenos, 2 hidrógenos, lo mismo que la glucosa, sí, pero no como yo quiero que lo tenga. Y si no está como yo quiero, aunque tenga lo mismo, no lo uso. Pero te vas a morir, me muero. Prefiero morirme. Dice, antes de utilizar a alguien que no sea la glucosa. Pero glucosa, célula le dice, tiene 6 carbonos, 6 oxígenos, 2 hidrógenos, es un monosacárido también. ¿Y qué tiene? Yo les pregunto, ¿por qué les gusta a alguien y a alguien no? Y yo les digo, oye, pero la persona que te gusta no tiene 2 pies, sí. ¿No tiene 2 brazos? Sí. ¿No tiene una cabeza? Sí. ¿Y por qué no te gusta esta si también tiene lo mismo? Porque no lo tiene igual, aunque tengan lo mismo. Entonces, ¿será importante el cómo esté acomodada las cosas? Claro que sí. Las células exactamente igual. Le dice, oye, ¿tiene 6 carbonos? Sí, qué bueno. ¿Tiene 6 oxígenos? Ah, sí, qué bueno. ¿Tiene 2 hidrógenos? Qué bueno. ¿Y te gusta? No. ¿Y por qué? Ah, porque no está acomodado como a mí me gusta. Si estuviese acomodado como a mí me gusta, voy tras la glucosa. Pero como el arreglo que tiene no me gusta, aunque tenga lo mismo, pero no como yo quiero, pues dice la célula, pues nos morimos. ¿Te prefieres morir, célula? Sí. ¿Antes de utilizar la galactosa? Sí. ¿Te prefieres morir antes de utilizar la fructosa? Sí.
porque a mí no me gusta la fructosa ni la galactosa. A mí me gusta glucosa. Amén de que me la conviertas la galactosa a la fructuosa. A la glucosa las voy a utilizar, pero no como galactosa ni como fructosa, como glucosas. Por eso les dije, al final de cuentas, todo se tiene que terminar convirtiendo en ¿qué? En glucosa. Para que sea utilizado por quién, por la célula. Entonces prácticamente todos los carbohidratos se terminan convirtiendo en glucosa. Bueno, vamos a continuar el día de mañana.